Buenas, se les viene a comentar sobre el tema de lenguajes de programación y su historia. Yo soy de la Facultad de Ciencias y Computación en la carrera de Ingeniería en Sistemas y mi persona es Franco Andrés Salas Gutiérrez. Yo les voy a dar un pantallazo un poco breve de todo lo que abarca este tema. La historia viene a ser de que en los años de 1940 más o menos en adelante es cuando sucede todo este auge de traspasar cosas que teníamos entendidas como físicas a un programa que pueda leerlo una máquina, ¿no? Porque las primeras computadoras se consideraban eso, máquinas. Y bueno, logrando esto podemos entender de que ha ido evolucionando progresivamente. Cada vez, cada 10 años, por ejemplo, los avances son mucho más abismales porque todos los ingenieros que tienen los conocimientos necesarios son capaces de crear nuevas tecnologías. Luego está ¿por qué existe la necesidad? Es una pregunta que quizás ahora tiene un poco más de sentido. Llegamos a un momento en el que los avances no son tan gigantes porque el coste de hacerlo sería mucho en cuanto a recursos, electricidad y dinero. Bien, entonces una vez entendemos todo lo anterior, podemos basarnos en lo que yo considero que es lo más importante. Para que una computadora pueda funcionar, desde las tareas sencillas como puede ser abrir un bloc de notas, el Paint o cualquier tipo de proceso, tiene que estar programado en un lenguaje. Esto no puede saltarse un paso obligatorio, ya que el sistema operativo lo lee dependiendo de cómo esté programado y en qué código y cómo esté compilado. Ahora, otra opción también puede ser analizar bien cada tipo de lenguaje, porque hay lenguajes que son más favorables para ciertas tareas. No todos son eficaces en cualquier caso. Y además, otro tema también que se habla poco puede ser el tema de que actualmente los lenguajes de programación son muy estandarizados. Quiero decir, la tendencia es a hacerlo todo a lo compatible, quiero decir, no innovar tanto, sino si funciona, no le movas más o menos. Porque el problema que es transferir un lenguaje de programación a otro es bastante notorio y tedioso, entonces se usan casi siempre los mismos. A lo largo de la historia no siempre fue así, y esto gracias a que al pasar los años la mejora ha sido cada vez progresiva, por lo tanto estamos acostumbrados a usar los mismos lenguajes de programación. Cuando necesitamos ayuda en algún problema que no podemos resolver, lo más probable es que si se usan los mismos, haya más personas que nos puedan ayudar. Y esto me lleva a mencionar también la capacidad de poder crear un lenguaje de programación, porque esto no es algo tan complicado si se tienen los conocimientos adecuados. A continuación, Buenas, me presento, soy Ronnie Ceviche Mariaca. Yo estaré hablando, explicando mediante de la primera generación y la segunda generación del lenguaje de la programación. La primera generación del lenguaje de la programación era el lenguaje de la máquina de 1940 a 1950. Se preguntarán, ¿qué es el lenguaje de la máquina? El lenguaje de la máquina es uno de los primeros lenguajes de la programación, una lengua nativa de las computadoras que mayormente consistía mayormente en 0 y 1, que era el código binario. ¿Cómo funcionaba este lenguaje de la máquina? Básicamente enviaba a cada rato una instrucción que era directamente correspondida por el hardware de la computadora para resolver este tipo de operación, lo que significa mayormente que cada programa era muy específico, veramente muy específico para cada tipo de computadoras. También tuvo desafíos o complicaciones o dificultades el lenguaje de la máquina que estaré nombrando tres. Una, que básicamente escribir programas en código binario era extremadamente muy tedioso y cometía muchos errores también. Dos, los programas no podían ser ejecutados en cada tipo de computadoras, lo cual causaba muchos problemas y todo eso. Y tres, necesitaban personas con grandes conocimientos en el hardware. Y a pesar de sus limitaciones, todo eso del lenguaje de la máquina, sentó uno de los bases y el comienzo para conducirnos y evolucionar al lenguaje moderno que tenemos actualmente. Ahora estaré pasando a la segunda generación del lenguaje de programación, que es nada menos que el lenguaje ensamblador.
El lenguaje de ensamblador surgió en 1950 hasta 1960 para poder mejorar sobre el lenguaje de máquina, lo cual esto permitía ofreciendo a los programadores usar el mnemonic, que son abreviaturas, lo cual podían usar reemplazando o en vez que utilizar el lenguaje de máquina para poder representar las instrucciones. Ahora se preguntan por qué, cuál era su función y por qué tenía más ventaja que el lenguaje de máquina. El lenguaje de ensamblador básicamente podía traducir, un ejemplo mayormente, podía traducir mayormente, por ejemplo, traducir el mnemonic a código binario, la escritura de mnemonic a código binario. Esto lo pasaba mayormente para poder así a las computadoras poder ejecutar el programa. Y ahora, ¿cuáles eran sus ventajas? Era un poco más fácil o permitía facilitar en el lenguaje de programación. Eran menos propensas que en cometer errores que el lenguaje de máquina. Y obviamente tenía un gran control sobre básicamente el hardware de la computadora. Con todo lo que expliqué anteriormente, ustedes estarán pensando, wow, qué gran ventaja, qué gran revolución o qué gran segunda generación, wow. Seguramente el lenguaje de programación ensambladores es mejor, wow, pero no, muchachos. Técnicamente el lenguaje de ensamblador ayudó bastante, sí, pero también tenía sus limitaciones y algunos desafíos que pasaron también. Por ejemplo, se nombraron dos, lo cual sería básicamente, como expliqué anteriormente, las estructuras de la computadora, que básicamente necesitaban ciertos específicos de computadoras para poder ejecutarse. La segunda, que sería nada menos que poder requerir mayormente un conocimiento detallado para el hardware de la computadora, lo cual requería mayormente el lenguaje de ensamblador. Pero a pesar de estas limitaciones, pasos de tiempos, todo eso, ambos lenguajes que expliqué anteriormente fueron uno de los más importantes para poder mejorar el lenguaje como la máquina de máquina para poder comenzar a surgir los siguientes lenguajes que tendremos a continuación explicando a mis compañeros. Pero bueno, aquí sería todo y nos vemos. Y ahora pasa mi compañero.